여러분, 안녕하십니까? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Primer vídeo en bastante tiempo. He estado ocupado con los estudios, ya sabéis. Hoy estamos con Mateísta Hispano, con Edu. Mm. Bienvenido, Edu. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, me presento, soy Eduardo, youtuber del canal Materialista Hispano, un canal dedicado a difundir y divulgar la historia de España y de los países de habla iberófona. Y bueno, yo estoy con Lorenzo para tratar un tema bastante interesante que es el Galeón de Manila, ¿no? Sí, vamos a presentar. Él va a hablar del Galeón de Manila. Yo voy a hablar del sistema de Cantón, dado que él Mm. es historiador, especialista en América Hispana. Y bueno, pues vamos a ello. Muy bien, pues podemos comenzar. Uy, perdón. Bien, Pues bueno, os voy a hablar un poco de lo que se trató el Galeón de Manila, la primera globalización, como lo entendemos. Muy bien, en esta presentación que os voy a hacer, puedes pasar si quieres ya de diapositiva. Voy a hablar un poco de los antecedentes a la configuración de esta nueva ruta comercial. Las primeras expediciones en el Pacífico que hicieron los españoles dieron pie a la ruta. Después hablaré de lo que consistió la ruta del Galeón de Manila, los navíos algunos ejemplos de algunos de los navíos más destacados y los cargamentos que había. Y luego ya hablaré como final cómo acabó esta ruta comercial, cómo terminó. Y también hablaré algunas conclusiones del impacto que tuvo esta ruta comercial de conformar, digamos, la primera globalización de la historia de la humanidad. Bien, pues ya podemos pasar de diapositiva. Voy a hablar un poco de los antecedentes. A ver, yo como digo, hay muchos antecedentes para explicar la conformación del Galeón de Manila. Yo diría que el primer antecedente de todos es el descubrimiento, la llegada de la primera vez que Cristóbal Colón pisó las tierras americanas. ¿Por qué? Todos sabemos que Cristóbal Colón andaba buscando las famosas Indias. Las Indias me refiero a Asia, el continente asiático. Buscaba a través del Atlántico una nueva ruta que comunicase el reino de Castilla con los reinos asiáticos para competir con el imperio marítimo portugués que ya estaba muy establecido y había buscado su nueva ruta comercial propia en consecuencia de la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453, que había cortado la famosa ruta de la seda y los estados, digamos, europeos andaban buscando en aquel momento nuevas rutas para poder conectar con el comercio de Asia, sobre todo con el comercio de las especias. Y Colón, pues bueno, podemos decir que trató de ser un visionario que intentó buscar una nueva ruta alternativa que fuese atravesando el Atlántico, como ya sabemos todos. Y que bueno, que en un principio nadie le creyó, consideraban que era una locura atravesar el Atlántico porque se partió un poco de la idea de que la Tierra era plana, y Colón lo demostró lo contrario cuando llegó a las Américas. Él pensó durante toda su vida que había llegado a Asia, aunque realizó varios viajes después y cartografió todo lo que es la zona del Mar Caribe y las costas de Venezuela, murió pensando que había llegado a Asia. De hecho, si se miran en algunos mapas de la época, se pensaban que China y los territorios de Asia eran islas, como un conjunto de archipiélagos, porque también es que la información que se tenía sobre Asia era muy limitada, sobre todo la información que han dejado ciertos viajeros europeos que fueron por la ruta de la seda, en especial Marco Polo. Y claro, se había buscado una nueva ruta atravesando el océano y tenían una información muy limitada. Evidentemente, ya con Américo Vespucio se constata de que no se ha llegado a Asia, que se ha descubierto un nuevo continente que es América. Y bueno, aquí va a empezar otro proceso histórico que entendemos que es la conquista de América. Que bueno, lo he resumido brevemente, básicamente por etapas. No voy a hablar mucho de esto porque todos sabemos cómo fue la expedición de Hernán Cortés, de Pizarro, de Orellana, de Pánfilo de Narváez, de Pedro Valdivia, etcétera. Pero bueno, vemos que a lo largo del siglo XVI España va conquistando a los estados indígenas precolombinos que había en aquel entonces, que eran sociedades, por así decirlo, bastante primitivas en el sentido de que solo algunos casos, como los incas, los aztecas y los mayas, habían configurado una suerte de protestados, pero eran sociedades, digamos, muy, muy poco desarrolladas, por así decirlo, en comparación con como estaban los españoles.
Y evidentemente España puso a prueba su nuevo proyecto civilizatorio, llevando, bueno, gracias a su herencia hispano-romana, y básicamente se van configurando los virreinatos, se van construyendo las ciudades, las calzadas y las iglesias, y se va produciendo un proceso de mestizaje. Aquí ya vemos que se está generando una nueva globalización, porque España, como todos sabremos, establecerá una nueva ruta, que es la flota de Indias, que comunicaba, bueno, hasta el siglo XVIII comunicaba el puerto de Sevilla con el puerto de La Habana, y de ahí se recogían las mercancías provenientes de América y se dejaban las mercancías que provenían de España. Y luego se hacía la ruta de vuelta. Hablo un poco, estoy hablando muy a grandes rasgos de lo que fue la conquista, porque la conquista de América también servirá como plataforma para la constitución del Galeón de Manila. Pero bueno, voy a hablar un poco ahora de las expediciones. Pasa si quieres la siguiente diapositiva. Porque la primera expedición que realmente pudo abrir este camino fue la expedición de Magallanes Elcano, que todo el mundo conocemos. Magallanes Elcano intentaron buscar ya una ruta que diese la vuelta al mundo y que permitiese, digamos, que a través del océano se alcanzase Asia y después pudiese retornar a la península ibérica. Evidentemente, esta expedición suponía una violación del Tratado de Tordesillas, que se había firmado décadas atrás. Estamos justo en el año 1521. Bueno, así estos dos navegantes emprendieron la expedición. La flota expedicionaria partió de Sanlúcar y se dirigió recorriendo las costas de la Patagonia, y como todos sabemos tuvieron un costoso cruce de la zona de lo que es Tierra de Fuego para poder alcanzar el Océano Índico. Ya los españoles, se me olvidó mencionar, tenían un cierto conocimiento del Océano Índico cuando Núñez de Balboa funda Panamá, que es un asentamiento que ya permite dar una conexión con el Océano Índico. Pero no se navega por primera vez por el Océano Índico hasta la expedición de Magallanes. En esta expedición, que fue una expedición muy costosa, se atraviesa el Océano Pacífico y se llega, digamos, a varias islas, como las islas de Hawái, las Molucas y a Filipinas. También esto estoy hablando un poco, pero resumido, porque todos sabemos cómo fue esta expedición, dado que es una expedición muy famosa. Sabemos que Magallanes murió combatiendo en una guerra contra los indígenas en Filipinas, y Elcano tuvo que hacerse cargo de la expedición. Habían sufrido muchas pérdidas cuando llegaron a Filipinas. Elcano tuvo que emprender la ruta de vuelta a España y evidentemente fue a través del Océano Índico. Tuvo varios encuentros con los portugueses y finalmente la expedición llegó con éxito hasta España. Tardaron, creo que alrededor de 3 años en dar la vuelta al mundo. Y evidentemente la expedición, cuando regresó a la bahía de Cádiz, ya estaban en unas condiciones que ríete tú como estaban al principio. Vamos, es que estaban en unas condiciones muy deplorables. Es que hay que tener en cuenta que en estas expediciones se partían con unas carabelas que van una media entre 100 hombres aproximadamente, unas provisiones muy limitadas, y te echabas al mar, que podía pasarte cualquier cosa. De hecho, muchas expediciones que se mandaron a América se perdían también. Además, la carabela era un nuevo tipo de barco que permitía la navegación por el océano, lo cual supone una gran ventaja para hacer estas expediciones, pero era un viaje muy peligroso. Y vamos a ver que no solamente con estos viajes de exploración del Océano Pacífico, sino también con el mismo Galeón de Manila, hacer estas rutas suponía un riesgo tremendo, porque podías correr el riesgo de tragarte alguna tormenta, producirse naufragios, que la expedición se disperse por ciertos errores de navegación, en fin, un montonazo de factores que podían hacer peligrar la expedición. Y además que luego, claro, te tirabas mucho tiempo en alta mar racionando los suministros y tener que vivir un poco de lo que te vayas encontrando. Si alcanzabas tierra y conseguías tener una buena relación con los nativos y conseguir suministros. En fin, una aventura tremenda, la verdad. Bien, pues ya con la expedición, el viaje de Magallanes y Elcano es el que abre, digamos, el conocimiento del Océano Pacífico. Cuando ya más o menos ha complementado la conquista de América,
se va a producir nuevas expediciones, aunque no se va a probar la ruta de la Patagonia, porque es una ruta muy complicada. Hubo otros intentos después de llegar al Índico por la Patagonia, pero se dieron cuenta que atravesar la Tierra de Fuego es una zona muy complicada, un estrecho muy complicado. Entonces decidieron buscar un nuevo punto de partida más sano, más seguro, que era el puerto de Acapulco. Vamos a tener la expedición de Francisco de Saavedra, que llegará hasta Nueva Guinea, y luego tuvo que retornar rumbo por el Índico. En estos momentos también quiero hablar que se había firmado ya el Tratado de Zaragoza. Y en este tratado se hace una revisión del Tratado de Tordesillas. Y a ver, sí que ciertamente los portugueses no permiten la vuelta de los navíos españoles por sus territorios. Aunque los españoles se lo saltaban, ellos también se saltaban a veces el tratado. Pero la vigencia de tanto del Tratado de Tordesillas como del Tratado de Zaragoza van a ser muy importantes a la hora de configurar este Nagarión de manera. Y ahí veremos por qué. Porque la cuestión es el retorno. Porque era muy fácil salir de Nueva España echarte a alta mar e irte hacia el Índico, hacia el Pacífico. Pero volver era el problema. Era muy complicado como volver. No se conocía una ruta donde hubiese unos vientos favorables que permitiesen que tus navíos volviesen de nuevo hacia América. Y lo que se conocía eran las rutas portuguesas. Por lo tanto, también suponía un riesgo a nivel diplomático, porque estamos en una época en la cual la monarquía hispánica está teniendo muchos conflictos en Europa. Interesa tener una muy buena relación con Portugal por dos motivos. Primero, para no tener una nueva, no entrar en conflicto con tu gran rival en los océanos. Y segundo, porque la Casa Habsburgo sigue también el proyecto político de los Reyes Católicos de buscar la unificación de todos los reinos peninsulares. Y por lo tanto convenía llevarse bien con los portugueses, no tener conflictos respecto a la violación del Tratado de Tordesillas, Zaragoza. Por lo tanto, no es que al principio no se lanzaron muchas expediciones. También tenemos la expedición de Villalobos, que también es bastante importante, que alcanzó el archipiélago de Hawái. Básicamente se considera como este es el gran descubridor de Hawái. Pero vamos a llegar a tiempos de Felipe II, cuando ahí está reinando Felipe II, cuando el virrey de Nueva España le va a encomendar la misión de conquistar las Filipinas. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Zaragoza sí que se le había permitido a España apropiarse de ciertos archipiélagos de Asia para establecer rutas comerciales con los estados asiáticos, entre ellas las Filipinas. Vale, Miguel de la Hoz partió una expedición desde Acapulco, que era el puerto donde salían los barcos, y se dirigió rumbo a Filipinas. Bien, la expedición, digamos, no voy a hablar mucho de la conquista de Filipinas, interesa, pero a la vez tampoco no quiero entretener demasiado con ese proceso de conquista. Evidentemente, Legazpi es un gran estratega y un gran militar. Sigo un poco los ejemplos que hicieron tanto como Hernán Cortés, Pizarro, etcétera, de jugar con la diplomacia y con la guerra. En aquel momento las Islas Filipinas están divididas en varios estados, en varios sultanatos musulmanes. Para los españoles ya la conquista de Filipinas no era una cuestión de conquistar y evangelizar a unos pobres nativos que estaban engañados por unas religiones paganas, sino que era un territorio donde el Islam, el gran enemigo de la monarquía hispánica y todo Estado católico, es que el Islam estaba ya asentado en Filipinas. Y aquí ya entramos un poco con el carácter de cruzada, de guerra santa de cruzada, que nos recuerda un poco a la reconquista. De hecho, los españoles siguieron considerando que la conquista de las Filipinas era una prolongación de las cruzadas, al igual que otras expediciones que lanzarán luego contra los diferentes estados asiáticos que eran musulmanes, porque lo enmarcaban dentro no solamente de la continuidad de la reconquista, sino de las guerras que mantuvo España contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, porque se les podía considerar en cierto sentido que eran como, de manera muy de jure, estados satélites del Imperio Otomano porque era la gran superpotencia islámica del momento. Así que bueno, Legazpi va a emprenderse el proceso de conquista y va a fundar Manila. Manila
hoy conocemos que es la capital de Filipinas, va a ser una ciudad muy importante, muy, muy importante. Va a ser el puerto estrella, el puerto que va a conectar las mercaderías españolas con las mercaderías asiáticas. Va a ser fundamental. Evidentemente la intencionalidad hacer esa, pero también un principio de Manila es como una especie de campamento, nace como un pequeño asentamiento. Y claro, cómo evolucionaba Manila como ciudad, eso los españoles no lo sabían. Era un asentamiento que estableció en un primer momento a ver si podía prosperar y florecer, pero que era una inversión, es decir, que igual podía fracasar. En América tenemos muchos ejemplos de ciudades que luego no prosperaron, tuvieron que abandonarse. Bien, en este momento uno de los compañeros, uno de los comandantes de la AFPIF, antes no, era un fraile, más bien, Urdaneta, decidió que era conveniente buscar una ruta de vuelta a América a través del Pacífico para no violar el Tratado de Tordesillas, Zaragoza. Entonces este va a emprender el tornaviaje. Urdaneta había viajado con la expedición de Magallanes y Elcano y se apuntó a la expedición de Legazpi porque le apasionó la exploración del Pacífico. Y va a tener este personaje va a ser muy importante para la constitución del galeón de Manila porque va a descubrir el famoso tornaviaje, es decir, la ruta de vuelta hacia las Américas desde Filipinas, que era algo impensable en aquel momento, que no se conocía. Urdaneta se dio cuenta de que había que partiendo desde Manila corrían ciertos vientos hacia el este, en este caso, que podían llevar los barcos de vuelta a América. Le pidió a Legazpi coger unos barcos de su flota y emprender la vuelta. Legazpi lo aprobó porque le pareció un proyecto bastante interesante y partió desde Manila. La ruta fue muy complicada porque, claro, tuvieron que salir de Manila, bordear un poco lo que eran las islas de Japón y dirigirse en pleno océano Pacífico, confiando en que los cálculos de Urdaneta estaban acertados, que igual los vientos podían cambiar de un momento a otro y podían quedarse encallados en mitad del Pacífico. La verdad es que fue una vuelta muy complicada y muy peligrosa. Además que esa zona también es cierto, es una zona donde hay bastantes vientos. Y la vuelta, como comentaré en el galeón de Manila, cuando se constituye la ruta, el tornaviaje era una vuelta muy complicada. La expedición finalmente lograron alcanzar, después de muchas complicaciones, las costas de Norteamérica. Es decir, las costas, sí, lo que tendríamos que es California. Y lograron llegar hasta Acapulco. Y Urdaneta, pues mira, fue recibido con todos los honores por haber descubierto el tornaviaje. Y como poco después se producirá ya el final de la conquista de Filipinas, es cuando ya el virrey de España le va a interesar abrir una nueva ruta, abrir esta ruta que se va a conocer como el Galeón de Manila. La ruta aún así no estaba constituida. Aunque Filipinas acaba de conquistarse, se estaba pacificando, había que consolidar mucho el poder español en aquel momento en Filipinas. El Legazpi y los gobernadores sucesores también tuvieron planes geopolíticos para la época muy ambiciosos. Ellos se dieron cuenta que había otros estados islámicos en los archipiélagos, digamos, de la zona de lo que entendemos como Borneo, como la zona de Borneo, y otras islas ahí en la zona de Indonesia. Y querían consolidar la zona. De hecho, los españoles lanzaron varias expediciones contra estos estados y los convirtieron en satélites, de hecho. En estados satélites. Y bueno, también tenemos incluso expediciones que lanzaron los españoles contra el mismo reino de Camboya, que es una historia bastante interesante de contar, aunque aquí no sé si nos va a dar mucho tiempo, la verdad. Aquí lo interesante va a ser las relaciones con China y Japón. Yo no digo que solamente China y Japón comerciasen con el Galeón de Manila, sino también otros estados de la zona del sudeste asiático comerciaban. Pero China y Japón van a ser un poco los protagonistas, sobre todo China. Bien. Respecto a China, ya ha habido unos cuantos contactos. En el momento que se funda Manila, empiezan a llegar comerciantes chinos a la zona y, claro, vuelvo a comentar, el conocimiento que tienen los españoles sobre China era muy, muy limitado. Se pensaban que era un gran archipiélago de islas. Y, claro, los españoles podemos decir que estaban bastante confiados. Habían conquistado el Imperio Azteca, el Imperio Inca y al Imperio Inca y consideraban que China era un estado parecido, básicamente.
Y claro, como la conquista de América salió de una manera tan exitosa, los españoles pensaban que también que ya la expansión de la monarquía universal iba a ser ilimitada y que China podía ser un objetivo interesante. Hubo varios proyectos presentados tanto por el virrey de Nueva España como el gobernador de Filipinas al rey Felipe II de mandar expediciones hacia China, para repitiendo un poco la gesta de Cortés. En un primer momento incluso se planteó mandar al principio una expedición de 600 hombres, que era una barbaridad, que vamos, pensando que bueno, porque claro, pensaban que conquistar China era como conquistar el imperio azteca. Y se mantuvo esa idea. Luego decidieron subir la apuesta e ir subiendo a una media de 6.000 o 10.000 efectivos. La expedición, básicamente. Aunque fueron programas que se fueron retrasando, porque claro, las comunicaciones eran muy complicadas en aquel momento y entre que llegasen noticias de España hasta recibirlas, pues bueno, tardaba esto mucho tiempo. Y el rey Felipe II estuvo sopesando la idea. No obstante, cuando ya se va a producir la unión con Portugal, la famosa Unión Ibérica, y como los portugueses ya habían tenido mejores relaciones con los chinos y empezaron a desvelar conocimientos, ya hay un conocimiento y una perspectiva de China completamente distinta. Ya China no es un estado primitivo salvaje que se puede conquistar con mucha facilidad, no. Estamos hablando de una civilización milenaria, con mucha población y con muchísimo territorio. Y en ese momento Felipe II estaba muy enfrascado en la guerra contra los holandeses y todo contra los británicos, y va a desechar el proyecto. Al final lo va a desechar y va a decir, mira, interesa más tener relaciones comerciales con los chinos que enmarcarnos en un conflicto contra ellos en el cual era bastante probable que España podría perder, bueno, la monarquía. Pues bien, a lo largo de este tiempo van a empezar a llegar muchos comerciantes y muchos inmigrantes chinos que se van a sentar en Manila. También llegaron migrantes de otras partes del continente asiático y fueron constituyéndose sus barrios en Manila. Pero el barrio más grande fue el chino. Fue el primer Chinatown de la historia, por así decirlo, pero fue un barrio tremendamente grande. Los chinos se convirtieron no solamente eran buenos comerciantes, sino también eran buenos artesanos y muy buenos productores. Y también se dedicaron a la banca, a las finanzas y a la especulación. Y aquí van a haber episodios entre los españoles y los chinos bastante conflictivos que nos van a recordar un poco a las quemas de juderías que hubo durante la Baja Edad Media en el Reino de Castilla. ¿Por qué? Porque los chinos al final, primero, estaban aumentando de población y ya superaban a los españoles. Segundo, al controlar las principales actividades productivas y las finanzas sobre todo y jugar mucho con la usura, despertaba mucho rencor y mucho resentimiento. Y los españoles temían de que toda esa población china la estaba enviando el imperio chino para luego conquistar, arrebatarles Manila y las Filipinas. Y se produjeron muchos asaltos, en parte también autorizados por las autoridades reales, contra la población china. Hubo algunos episodios que fueron bastante sangrientos. Pero bueno, en definitiva, las relaciones con China, con el imperio chino de la dinastía Ming, fueron relaciones muy informales. Es cierto que el primer contacto diplomático fue porque las autoridades españolas y la China se unieron en la cacería contra ciertas bandas de piratas japoneses que atacaban las islas, pero el imperio chino tenía una política comercial muy restrictiva y tenías que rendir tributo y homenaje al emperador para poder comerciar con China. Sí que hubo intentos de negociación para establecer algún enclave comercial como el que tenía Portugal con Macao, pero no salió con éxito. Pero sí que se le permitió a España enviar frailes y misioneros jesuitas a predicar el cristianismo a China. Por lo tanto, al final, este comercio que había con China era un comercio informal, un comercio bastante informal. Llegaban muchos comerciantes japoneses, había un comercio muy activo, pero no había unas relaciones diplomáticas establecidas. Respecto a Japón, otro tanto de lo mismo. Japón en aquel momento estaba ahí en un conjunto de señoríos feudales. Hubo algunos viajeros, tanto españoles como portugueses, que llegaron a Japón. De hecho, los portugueses montaron una colonia en Nagasaki. Y las relaciones también eran un poquito diferentes. Los japoneses también tienen una política comercial muy restrictiva con los extranjeros.
Y los comerciantes que iban a Japón, que venían de Japón, iban un poco por cuenta libre, eran como empresarios privados, por así decirlo. Pero el comercio con Japón no fue tan activo como con China. Bien, como Manila se estaba convirtiéndose en un gran emporio comercial, es cuando se empieza a constituir el galeón de Manila, que para mí es una prolongación de la ruta de la flota de Indias. Es como una prolongación, pero cumpliendo el objetivo de llegar a Asia. Bien, ya a finales del siglo XVI es cuando parte el primer galeón de Manila. Se trataba de un buque de grandes dimensiones. Si quieres, Lorenzo, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Quiero mostrar un ejemplo de cómo era el galeón. Esta sí. Era un buque de grandes dimensiones preparado para llevar grandes mercancías y atravesar el Pacífico. Además, estaban muy bien equipados, porque claro, la travesía por el Pacífico era complicada. Podías tener enfrentamientos contra piratas de estos países asiáticos, especialmente japoneses, porque los japoneses se dedicaban a la piratería y más de una vez intentaron atacar Filipinas. Y por lo tanto había que llevar el galeón muy bien preparado. También luego, a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII, otras potencias europeas irán metiéndose. Holanda, por ejemplo, se irá metiendo en los mercados asiáticos y también realizarán ataques de piratería contra las colonias portuguesas. La amenaza holandesa y luego y posteriormente la británica también estaban, justificarían en que el galeón de Manila fuese un galeón muy armado. Normalmente este galeón partía solo. Ciertamente un poco secreto de Estado el recorrido de la ruta para evitar que las potencias rivales descubriesen cuál era la ruta del galeón de Manila. A diferencia de la flota india, el galeón partía solo, a veces iba con escolta. Ya durante la época de los Borbones sí que partía con algunas fragatas para proteger mejor el navío, pero iba solo y emprendía, digamos, el viaje. Bien, volvemos un poco a la diapositiva anterior. Gracias. Bien, el galeón partía, pues cada año partía desde el puerto de Acapulco y emprendía la ruta de ida hacia Manila. Ya se había cartografiado bastante el Pacífico, había habido otras expediciones que habían ayudado a cartografiar el Océano Pacífico y el viaje, digamos, que era más conocido. Una vez que el galeón llegaba al puerto de Manila, pues recogía las mercancías que habían llegado a estos mercados de la ciudad. Los chinos, por ejemplo, exportaron mucha seda, mucha porcelana, especies y otros productos, porque hay una cosa que les interesó de los españoles, que era la plata. La plata. China en aquel momento había, ya de mucho antes, había desarrollado el papel moneda, pero ante la dinastía Ming pasó unas épocas de inflación muy fuertes. Y las autoridades chinas vieron necesaria la vuelta un poco al patrón metal, al patrón, digamos, de los metales preciosos para poder estabilizar su moneda. Y importaron mucha plata. Y como España tenía las minas de Potosí en el Alto Perú y producía mucha plata, además España había descubierto una técnica para conseguir amalgamar la plata de las minas de Potosí y hacerla de muy buena calidad utilizando mercurio, pues España es que exportaba mucha plata, tanto a Europa como hacia Asia. Y por lo tanto, digamos que aquí la unión comercial entre la monarquía hispánica y China fue la plata. La plata y luego los productos chinos, pero la plata es lo que une, digamos, ambos imperios. Por lo tanto, la relación comercial era bastante beneficiosa. España exportaba mucha plata, los chinos consiguen tener un sistema monetario más estable y ellos exportaban pues, productos como porcelanas, telas, sedas, especias y demás, que luego que en España y en Europa se codiciaban, y también en América. Bien. Espera. Además, España también llevaba muchos productos de origen tanto hispanoamericano como de origen español europeo. Tanto productos como alimentos, materias primas o manufacturas. Que por cierto, y perdona, Edu, Así. quienes viváis en Madrid, bueno, en España,
podéis ver material que viene de la nao San Diego en el Museo Naval de Madrid. Ahí hay material vamos, se puede ver perfectamente, porque esta nao resulta que para un combate y tal, ahora no recuerdo qué combate fue exactamente, era una nao que era de uso civil, que se les ocurrió la genial idea de usarla como fragata. ¿Qué pasa? Pues que cargaron los cañones, que eso pesan varias toneladas seguramente, más artillería. Pues al final, ¿qué pasa? Metes un cañonazo y es que no solo destrozas el barco al que impacta, sino el propio barco. Al final, pues, la nao se hundió. Y ahí hay material de porcelana china y de otras joyerías chinas en el Museo de Madrid. Pues muy buen apunte, Lorenzo. Hay un ejemplo, digamos, de los productos que se importaban desde China. Sí. Bueno, también quiero comentar una anécdota al hilo. Nosotros aquí en Madrid hemos tomado el chocolate con churros, ¿no? Pues los churros es algo que se ha importado de China. Los churros eran, digamos, un producto alimenticio de China que los españoles los descubrieron y como es que estamos hablando de una globalización. Y al descubrir el churro, que es un producto que sabemos que está hecho de harina y demás, pues lo mezclaban con chocolate y ya está. Mezclamos el cacao con el cacao de América, con el churro de China y ya tenemos un producto hecho de la globalización, básicamente. Que por cierto, Edu, te comento, cuando estuve este verano en China, tuve hay un choque cultural, que a ver, en España estamos acostumbrados, como tú bien has dicho, tomar el chocolate con churros, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Sí. Bueno, pues allí los churros, el youtiao chino, que es más como una porra cortada de así, un poco más o menos, ¿no? Lo usan ellos como masa para darle sustancia a la sopa, más bien. Bueno, O sea, para la sopa. te lo ponen allí esto, pum, y lo tienes ahí y yo me quedé, pero ¿esto por qué? ¿Por qué? O sea, a mí me supuso un choque cultural tremendo. Y claro, de ahí viene el youtiao. El youtiao. Pues sí, pues aquí vemos un ejemplo claro, que es combinar alimentos de diferentes culturas, básicamente. Pero bueno, es que para que la gente lo sepa, de dónde viene el chocolate con churros, la verdad, que no es un producto netamente español, sino que viene de América y viene de China, la verdad. Y bueno, pues sí, pues ya voy a hablar un poco también, quería aprovechar y hablar un poco de las mercancías, lo tenemos aquí. ¿Puedes pasar a dos diapositivas? Un poco los cargamentos que se llevaban a las Filipinas. Bueno, se comerciaban, mejor dicho. Vale. Por cierto, a los espectadores, que ya tenemos metido los espectadores, cualquier cosa, preguntas y todo eso, las responderemos tanto Edu como yo al final, ¿vale? Pues todo tuyo. Vale, sí, pasa una diapositiva más, que la tengo, Sí, es la de abajo. para los espectadores es que estamos aquí un poco, primera vez que uso este sistema y estoy yo pasando aquí diapositivas a Edu. Vale, sí. Bueno, aquí voy a hablar un poco del cargamento. Básicamente un poco lo que se importaba de China, de Asia, eran sedas, hilos, telas, mucha ropa, los biombos, que también, y los biombos y los abanicos. El abanico viene de China también. Y luego vemos que las sevillanas lo llevan y viene de China. De hecho, biombo es una palabra china. Es una palabra china. O sea, no es. O sea, creo que es de chino cantonés, que de hecho significa, creo que separador, una cosa así. Y luego los abanicos, actualmente tú vas por Pekín y tienes a un señor así de mediana edad que te vende los abanicos, y los abanicos no era para abanicarse, no. Eran para hacer arte de escritura en los propios abanicos. Tanto abanicos como los que se pliegan, que son los más famosos aquí en Occidente, como los abanicos, que aquí no. Tenía yo por aquí uno, pero no lo tengo aquí a mano, que tienen esta forma como de pétalo. O sea, que no se pliega. O sea,
esos abanicos se usa, generalmente en Asia se usaban para hacer arte, para pintar, para hacer caligrafía, que bueno, la caligrafía en Asia es un triple arte. Bueno, más bien la poesía, que es la propia poesía, caligrafía y pintura, porque lo que hacían era cada poeta tenía su propia caligrafía. Luego y lo hace un dibujito más lo que es el arte lírico. Pues triple arte. Pues mira, luego los españoles le dimos otro uso distinto, la verdad, como son las cosas como son. Por eso que ves a muchas sevillanas que llevan el abanico y no saben algo, pues que viene de China. Y que el uso que se le daba a China era muy distinto al que aquí le damos en España, pero bueno, que son cosas un poco así. De hecho, Daniel nos dice aquí que los abanicos los han utilizado los chinos hasta como arma. Más bien eso fueron los japoneses, porque lo que hacían es que hacían los japoneses, creo recordar, ahora no me acuerdo si eran solo los japoneses, que los abanicos que conocemos aquí, que se despliegan, es que los hacían de metal y les ponían hojas. Bueno, creo recordar que era una cosa así, que les ponían hojas, la verdad. Pues sí. También se importaron muchas vajillas y objetos de porcelana. La porcelana era muy valiosa y era un producto muy demandado también. Las especias que lo mencioné anteriormente, ya se conocían las especias gracias a la ruta de la seda. Y a ver, no digamos una crisis de abstinencia de especias cuando cayó Constantinopla, sobre todo en los mercados europeos. Y claro, una razón es que lleva Colón a América y busca una ruta de las especias. Y claro, y todo este lío que se va a provocar también con la lucha por la rivalidad entre Castilla y Portugal por el Atlántico y la llegada a Asia es por ver quién monopoliza el mercado de las especias. Eran los productos muy demandados. A ver, que recordemos que las especias daban mucho sabor a los alimentos. Es que en aquella época no existían, digamos, neveras o congeladores, nada por el estilo. Y muchas veces la gente se comía comida semicruda. No en buen estado de conservación, y muchas veces sabía mal. Y se les echaba la especia pues, para mejorar el sabor. Estaban muy demandadas. Entre las principales especias se demandaba, pues, bueno, se comerciaba con canela, con clavo, con pimienta y otros que provenían de Molucas, de las Islas Molucas, que eran unas islas, las famosas Islas Molucas, que fueron grandes productoras de especias, la verdad. La actual Indonesia, básicamente, para entendernos. Indonesia, sí. También se importaron objetos de marfil, que eran objetos de lujo, de nácar, de madera, el jade, también fue un producto bastante cotizado, y las perlas. Y bueno, como he comentado antes, la plata. La plata es el producto que demandaban los chinos para poder tener una moneda estable y fuerte, la verdad. Y claro, los chinos se dieron cuenta que los españoles tenían mucha plata, entonces le empezaron a importar mucha plata a España. Sobre todo las monedas. El real de A8, es que va a ser la moneda que van a emplear los chinos. ¿Qué era la moneda de la monarquía española? De hecho, comento una cosa. Los chinos, cuando ellos usaban también el real de A8 internamente. Porque bueno, ellos tenían su moneda, el tael de plata, que es como yo tengo uno en la mano, que es una cosita así, que tiene forma como de barquito de papiroflexia, pero así, una cosita así. Y el real de A8, pues lo llamaban la moneda del Buda, porque es que veían la efigie de Carlos IV y le veían así como regordete, y ellos se creían que era Otei, que es el que se llama el Buda aquí en Occidente, de manera totalmente ignorante, ¿no? Pero le llaman Budai en China, ¿no? Y luego cuando ven los nuevos reales de 8 con Fernando VII, le llaman la moneda de plata la nueva moneda de plata, porque ven que el hombre anterior ya no salía, vaya. De hecho, el Real de 8 estuvo en funcionamiento en China hasta muy adelantados del siglo XIX, ¿no? Sí, a ver, lo usaban de plata, básicamente porque el sistema monetario chino tradicional estaba basado en la plata. Y claro, luego ya comentaré yo un poquito, a ver, no me voy a centrar mucho luego en el sistema, en lo que es ya el sistema monetario, sino
que es que, a ver, desde antes ya estaba basado en la plata, porque ellos tenían producciones de plata, los propios chinos. Porque es que tenían el tael, el cash, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya últimamente, pues ya el yuan. El yuan es una moneda que viene de antiguo, ya de antes de la dinastía Ming, la dinastía Yuan, que es la dinastía de Kublai Khan, etcétera, etcétera, la dinastía mongol. Y a ver, pero el sistema monetario chino ha sido y es complejo. Porque de hecho, actualmente, cuando uno va a China, vale, tiene el yuan, pero también tienen subdivisiones del yuan. El yuan no se divide en céntimos, se divide en décimos. Es el yao. El yao, una moneda de un yao es un décimo de yuan. Una moneda de 5 yao es medio yuan. O sea, es tenerlo en cuenta porque, a ver, actualmente en China no se usa la moneda tangible. Más bien se usa el IPI y todo esto. O sea, yo he tenido esa referencia. Aunque yo siempre lo digo, si alguien va a China, que se lleve por lo menos 100 euros en cash, o sea, en moneda tangible. ¿Por qué? Pues si hay alguna cuestión, algún que pueda pagar. Que también puedes pagar en moneda, que no tiene ningún problema. Pero que sepan ustedes que el yuan es una moneda que proviene de antes de la dinastía Ming. Bien, pues luego también desde España o España y América se trajeron productos propios también, bueno, de América en este caso. Se llevó por primera vez a Asia el maíz, el cacao, el tabaco, los tomates. Los caballos es que a ver, lo he puesto aquí, pero más que se introdujeron nuevas razas de caballos. Evidentemente no se conoce el caballo, pero se introdujeron nuevas razas de caballos que se llevaron a Asia. Razas aquí propiamente españolas o europeas. Y también, bueno, pues eso, también se llevaron productos también de la península ibérica, el aceite de oliva, la harina, el vino, el jamón y también perfumes, alfombras, hierbas medicinales y bronces. Y bueno, el té que se producía aquí, más o menos. Y era un poco, digamos, como vemos, con estos cargamentos, pues se vio un poco este choque de culturas. Estos productos están constantemente circulando en los mercados de Manila. Y es que te das una vuelta por nuestros mercados y que encontrabas de todo. En los mercados, rete todos los bazares de ahora, de ahora, los bazares de los chinos. Eso era una cosa para la época tremenda. Los mercados de Manila, sí. Bueno, es que es tremendo. De hecho, el famoso mantón de Manila, que luego ya lo comentaré yo, que en realidad no es mantón de Manila. Eso viene del nombre del galeón de Manila. Del nombre del galeón. El sistema de Cantón, que proviene de ahí, del sistema de Cantón, en realidad. Pero bueno. Bien, y bueno, volviendo un poco para atrás, vuelve si quieres a la diapositiva del mapa, la del galeón de Manila, más atrás. Pues eso, una vez que el galeón recogía estos productos, dejaba los productos que venían de América y de España y recogía los productos que venían de Asia, emprendía la ruta de vuelta, el tornaviaje, que como he comentado anteriormente era un viaje muy complicado, porque la zona era una zona con vientos bastante duros. El viaje era un viaje bastante complicado a la hora de tener que subirte hacia el norte y luego girar. Y luego cuando llegabas a las costas de Norteamérica eran costas muy acantiladas donde podías correr el riesgo de sufrir un naufragio. Más de un galeón se naufragó por esas costas, porque los vientos les empujaban al galeón contra las rocas de los acantilados y lo destrozaban. Sobre todo esta era la parte más peligrosa, la parte del descenso desde la península de California hasta Acapulco, es la parte más complicada del retorno. Y así más o menos se completaban la ruta del galeón de Manila. Una vez que llegaban los productos a Acapulco, se distribuyen los mercados y se distribuyen de varias formas. Algunas mercancías iban por el Camino Real, que estaba establecido en Nueva España, que comunicaba la ciudad de Acapulco con Veracruz, que era una ruta terrestre muy transitable, y llegaban hasta Veracruz. Y ahí conectaban con la flota de Indias. Y una vez que conectaban con la flota de Indias, una de las ramificaciones de la flota de Indias, las mercancías eran llevadas a La Habana y después se emprendían la ruta de vuelta hacia Sevilla. Y se hacía, digamos, la vuelta total. Podríamos ver que es como
El galeón de Manila yo lo he comentado antes, ese es la flota de Indias, pero parte 2 o 2.0, por así decirlo, porque es la parte del Océano Pacífico. Para complementar esta globalización y sobre todo el objetivo inicial de los españoles de comerciar con Asia, tener una ruta. España realmente constituye esta ruta comercial. Evidentemente a nivel, digamos, normal, a nivel jurídico en términos comerciales, se regía por el mismo sistema de monopolio que la flota de Indias. Acapulco era el único puerto que tenía permiso para comerciar con Manila y el galeón solamente seguía esa ruta establecida. Era un sistema muy similar de la flota de Indias, la verdad. La verdad. Cuando se produjo la Unión Ibérica, los portugueses mantuvieron sus rutas tradicionales hacia Asia y los españoles, digamos que, bueno, las usaron, pero no tanto, se respetó esa parte. Se respetó esa parte, por así decirlo. Y bueno, tampoco he comentado que también llegaron productos a Manila de otras partes. Hemos hablado mucho de China, pero también desde Manila se comerciaba mucho con lo que es la península indochina, con Indonesia, con Japón, con Corea y con la India. Llegaron también productos y mercancías provenientes de la India. Además, durante la Unión Ibérica se estrecharon estos lazos comerciales porque Portugal tenía colonias en esa parte, en las costas de la India. Y por lo tanto ayudaron mucho a conectar estos canales comerciales y por lo tanto Manila, que se convirtió en un puerto tremendo. Bien. Bien, el galeón de Manila ha funcionado durante más de 250 años. Es una ruta que duró más de 100 galeones partieron para emprender la ruta. Partieron. Generalmente no hubo muchas incidencias. Algunos galeones que sufrieron algunos náufragos. Los galeones, la ruta era bastante secreta, no era un secreto de Estado. Y es verdad que tanto los holandeses como los ingleses ansiaron cazar el galeón de India, el galeón de Manila, como la flota de Indias. En muchos intentos no lo consiguieron. Realmente los británicos solamente capturaron 4 galeones. Y fue de pura chiripa. El primero fue en el siglo XVI, porque, bueno, recordemos que los británicos habían llegado al Pacífico, pues, siguiendo un poco la ruta de Magallanes, bajo la expedición de Francis Drake, que también los británicos los agacharon, que ellos dieron su vuelta al mundo con la expedición de este pirata. Pero bueno, por desgracia, y con el saqueo y con el ataque que hicieron al puerto de Callao, pues ellos hicieron su entrada al Pacífico. Y en una de estas expediciones durante la primera guerra anglo-hispana, los británicos capturaron uno de estos galeones. Lograron capturarlos. De hecho, los siguientes galeones que salieron tras ese incidente iban mucho más armados. Durante el siglo XVII no hubo ningún incidente. Los holandeses intentaron, pero ¿cuál es el problema? Los holandeses nunca llegaron a adentrarse tan profundo en el Pacífico. Se dedicaban sobre todo a asentarse en lo que es Indonesia y atacar las colonias portuguesas. De hecho, sí que trataban de atacar también Filipinas, pero no llegan a cazar nunca el galeón. Y bueno, ya en el siglo XVIII los británicos sí que hacen algunas capturas. Durante la Guerra de Sucesión Española hicieron otra captura, durante la Guerra de Asiento y ya luego también durante... No, en la Guerra de los 7 años no, fue ya en la época de Carlos IV, en las guerras durante las guerras napoleónicas también hicieron otra captura. He de decir también que durante la Guerra de los 7 años los británicos atacaron Manila y cortaron el comercio e interrumpieron durante esa época, durante esos años, el comercio del galeón de Manila porque tomaron la ciudad de Manila. Y hasta que no se firma el Tratado de París y no se consigue que los británicos se retiren de Filipinas, no se reanuda la ruta. Una época se interrumpió la ruta. Ya, si quieres, pasamos al final, porque quiero hablar un poco de la decadencia de esta ruta comercial. Vale. A ver, ahí. El fin del galeón, sí, porque ya me quedan unos 10 minutos para terminar mi exposición. Sí. Quiero aprovecharlos para hablar un poco del fin del galeón de Manila. ¿Por qué entró en decadencia esta ruta? Pues por varios factores, la verdad. Evidentemente ya estamos llegando al siglo XVIII. Ya los imperios europeos se están expandiendo, especialmente el imperio británico y el imperio francés, también el holandés,
están montando sus propios monopolios en Asia. Recordemos que Francia y Inglaterra se disputaron en la Guerra de los 7 años los territorios en la India y Inglaterra empezará la conquista de la India. Y entraron como grandes rivales comerciales y rompieron, digamos, un poco el monopolio de la monarquía hispánica. También sí que es verdad que a España le afectó mucho luego la secesión de Portugal durante el reinado de Felipe IV. Y España y Portugal vuelven a ser rivales comerciales. Otro factor que va a afectar mucho a la decadencia del galeón de Manila fueron las reformas borbónicas. Bueno, los Borbones, como ya sabemos que eran reyes muy afrancesados, atacaron este sistema monopolístico de galeones, tanto el de la flota de Indias como el galeón de Manila. Y esto vino con las reformas comerciales que hizo Carlos III, que aplicó un decreto de libre comercio que permitía ya a los puertos españoles comerciar libremente con los puertos de América y abrió los puertos. Y esta ruta, que funcionaba bajo un sistema cerrado, un sistema comercial bastante cerrado, pues entró en crisis. Y luego vemos que durante el reinado de Carlos IV se permite incluso comerciar libremente sin aranceles con otros países, especialmente con Estados Unidos. Por lo tanto, se está resquebrajando este sistema. Y luego vamos a llegar ya a las guerras de cesión de las provincias hispanoamericanas, en especial la guerra de independencia de Nueva España, que esto va a interrumpir el comercio, sobre todo el comercio, porque en un principio, como todos sabemos, la guerra de independencia, la guerra de separación, secesión, porque los libros de historia llaman independencia, yo lo que llaman realmente es una secesión. La guerra de secesión tuvo dos fases, tenemos la revuelta de Hidalgo y Morelos y después tenemos, digamos, el levantamiento de Iturbide, que es el que pone fin, digamos, a la existencia del virreinato de Nueva España. Ya se constituye el primer imperio mexicano. Y automáticamente se corta la ruta. Cuando se funda el primer imperio mexicano, la ruta se corta y el último galeón que salió del puerto de Acapulco rumbo a Manila regresó básicamente vacío. Primero porque las autoridades insurgentes se habían quedado con la plata. Y además, también en esta época, estaba en el virreinato, pero en funcionamiento, pero el nuevo Estado mexicano requisó toda la plata y el galeón tuvo que partir de rumbo a Filipinas con las manos vacías, por así decirlo. Y bueno, pues para 1821 se acaba el galeón de Manila, es el fin de esta ruta. Después de la pérdida después de que las repúblicas hispanoamericanas se separasen de España y los restos del imperio fuesen Cuba, Filipinas y Puerto Rico, España tendría que luego reformular sus rutas y tendrían que volver un poco a las rutas tradicionales que abrieron los portugueses, que conectaban Filipinas a través del Índico a través del Índico y el Atlántico para llegar a España. Porque España se tuvo que adaptar y tuvo que reformular su sistema comercial en ese momento. Y ya vemos el fin del galeón de Manila. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Pues bueno, vemos que fue que el galeón de Manila fue una de las rutas intercontinentales más largas y duraderas porque conectaban tanto el Pacífico, el Atlántico y Europa. Hemos hablado de que se produjo un vasto intercambio de mercancías procedentes de muchas partes, que esto generó, digamos, una unión cultural, por así decirlo, entre España, América y Asia. Y aquí es cuando hablamos de que hubo una primera globalización, por así decirlo, que influyó en muchos elementos, tanto en la arquitectura, en el arte, en la gastronomía, en las costumbres. Bien. También el galeón de Manila, al integrar las economías de los tres continentes, generó mucha riqueza tanto para el virreinato de Nueva España como también para la monarquía hispánica y también para China y para Asia. Fue una ruta comercial muy exitosa. También, por ejemplo, tenemos el galeón de Manila ha influido mucho en las costumbres y en las vestimentas de los mexicanos. De hecho, trajes como la china poblana, el palicate y la filigrana provienen de Asia.
básicamente. También el galeón de Manila favoreció mucho la difusión no solamente de personas, sino porque a Asia fueron también funcionarios, soldados, religiosos, sino de ideas. Y se generó esto un gran enriquecimiento cultural porque hablamos de un gran encuentro entre culturas. Por lo tanto, bueno, ya Lorenzo comentará después en su exposición cómo afecta también, me imagino, la llegada del cristianismo a China y demás. Sí, bueno, eso fue ya cuando, mucho antes. No, mucho antes. No fue de mano de los españoles, sino de mano de los italianos, con el tema. Italianos, sí. Claro, con el tema de los jesuitas italianos, con el famoso. Ay, es que ahora se me ha ido el nombre. Con Matteo Ricci y compañía. Sí, cuando llega el catolicismo, porque es que los asiáticos, tanto en chino como en coreano, se difiere de católico de cristiano, porque por ejemplo, para un coreano, un católico es una cosa y un cristiano es otra cosa. El cristiano generalmente es un protestante. Sin embargo, un católico es un católico, básicamente. Porque es que el protestantismo llegó ya en el siglo XIX a Asia, de mano ya de Estados Unidos. En el caso de Japón llega con Estados Unidos. El de Corea también llega con Estados Unidos a mediados, finales del siglo XIX. En China no estoy yo del tanto. No estoy ahí. O sea, porque hay muchas fuentes, tal, porque es que llega. Tú has nombrado la piratería, ¿no? También hubo piratería por parte de Estados Unidos. En 1892, si mal no recuerdo, en los años 90 del siglo XIX, hubo incursiones piratas en Corea. De hecho, los propios coreanos de la RPDC, de la República Popular Democrática de Corea, ellos narran cómo cogen barcos de vapor el río Tedong, que es el río que pasa por Pyongyang, y van desvalijando tumbas coreanas milenarias, cómo van asaltando, etcétera, etcétera. Mientras que la historiografía de Estados Unidos dice, no, es que era comercial. A ver. O sea, hasta el rabo todo es toro, ¿sabes? O sea, a ver qué pasa aquí. O sea, visto lo anterior, a ver qué pasa aquí, ¿sabes? Sí, a mí me suena. También pasó en el río Han, que es el río que pasa por Seúl. Y son dos ríos que son navegables y son bastante anchos, cuidado. En China, bueno, también pasa, luego lo comentaré yo, con los ingleses, que también tiene que ver con el final del Galeón de Manila, también, indirectamente. El tema claro, del opio. Si es que aquí vemos principalmente que Inglaterra es el primer imperio anglosajón depredador, que ya hizo sus tropelías en Asia, y luego viene Estados Unidos, claramente. Y claro, ya es muy típico de los anglos disfrazar un acto de piratería de misión comercial. Muy típico de ellos, la verdad. Pero esto es que hasta me recuerda incluso ya, si nos ponemos ya a relatarnos hasta las incursiones vikingas, los vikingos muchas veces se las dan de comerciantes y luego van a saquear. También. Bueno, eso ya es diferente, porque es que los vikingos, en un principio, lo que hacían en el siglo X, bueno, de hecho, me lo comentó David de Quedo, un saludo, que a él le ha gustado siempre el tema de Suecia, ¿no? Le ha gustado mucho. Y él me recomendó la serie Vikingos. Me dijo que está muy bien relatada, tal. Y lo que hacían es que se iban a Estonia a hacer razzias. Al final, claro, descubrieron el tema del comercio, tal, no sé qué. Vale, vamos a tirar por ahí que nos sale mucho más rentable. Claro. Y ahí viene pues el comercio en el norte de Europa, en realidad. Sí. Claro. Y bueno, pues alguna cosa más tendrás que decir, me figuro, ¿no? O empiezo yo. Bueno, vamos al tema de los vikingos, que ya nos estamos oyendo el tema, evidentemente. Lo estamos oyendo. Pues eso, en conclusión, yo veo que el Galeón de Manila fue, digamos, la primera globalización porque es una continuidad de la flota de Indias en el Pacífico y que consiguió interconectar tanto América, Asia y Europa. Y sin el Galeón de Manila, pues no entenderíamos muchos elementos culturales que predominan a día de hoy tanto en España, en los países iberófonos y en otras partes incluso de Europa, y en China y en Asia.
fue un encuentro de culturas muy interesante y el cual, pues bueno, ahora se está empezando a divulgar, precisamente, se está dando a conocer. Pero no es algo que enseñen en los colegios, evidentemente. Tienes que irte a otras fuentes para descubrir estas cosas sobre la historia de España y de América y de Asia. Pero bueno, básicamente es eso, como conclusiones. Ya justo, ya ha llegado mi hora y ya termino mi exposición. Pues nada, te doy paso, Lorenzo. Bueno, pues muchísimas gracias, Edu. Yo voy con mi parte, que es a ver, lo tengo aquí, el sistema de Cantón. Bueno, en primer lugar, vamos a situar Cantón. Cantón está en el sur de China. Está justamente a la ribera de uno de los ríos más importantes de China. De hecho, que es el río de las Perlas. El río de las Perlas es un río atípico, en el caso de China, porque los ríos importantes está sobre todo el río Amarillo, el río Yangtze, y luego, sí, bueno, sobre todo Amarillo y Yangtze, sobre todo, porque el río Amarillo es el creciente fértil de Asia. De hecho, quien estudie, sobre todo, quien estudie historia de China, va a ver que el río Amarillo ha marcado las idas y venidas de la historia de China, porque es un río muy caprichoso. Y es que el caudal del río Amarillo es muy variante, sobre todo. Y aquí vemos en la diapositiva el sistema de Cantón, que es como lo llamamos en historiografía occidental, pero en la historiografía oriental es Ikou Tongshan. Ikou Tongshan significa, la traducción literal es comercio único o comercio de puerto único. Pero en realidad es comercio de un solo puerto, en realidad, porque es que nos vamos a colocar al final de la dinastía Ming. Toda dinastía china siempre finaliza por alguna cuestión, de algún desastre que ha cometido algún gran gobernante y por revoluciones. Obviamente, marxismo 1, básicamente. Pero los confucianos lo explican de otra manera, y es que lo explicaban como cambio de mandato, porque lo mandaba el cielo. Que por cierto, una pequeña anécdota, cambio de mandato, en chino es komin, y luego en coreano como Hyeomyeong. Esas dos palabras es cambio de mandato originalmente, pero tanto en coreano como en mandarín estándar dieron lugar a la palabra revolución. Es la palabra que se usa para la revolución socialista también. Y a ver, el sistema de Cantón estuvo desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. ¿Por qué se usó el sistema de Cantón? Pues básicamente, pues el caso de los Ming eran bastante abiertos, pero están muy dados a todo tipo de intercambios, tanto legales como ilegales. En el caso de... y también a cuestiones que no voy a entrar a ellas también. El sistema de Cantón se hizo porque hubo ciertos engaños por parte de ciertos imperios y también de otras potencias asiáticas, y era un comercio abierto en realidad, desde el año 1685. ¿Qué pasa? Entra la dinastía dinastía Qing, la última dinastía Manchú, y ellos lo que hacen es que quieren proteger a la población y lo que hacen es cerrar todos los puertos de China, salvo el de Cantón. Y ahora vais a ver por qué. Como he dicho, el río de las Perlas, que veis aquí, únicamente lo consigo en inglés, que veis que está el río de la Perla, donde pone Guangzhou. Guangzhou es la ciudad de Cantón, que ahí es que justamente está un poquito mal dibujado, pero por ahí baja el río de la Perla. Y está el delta del río de la Perla, que se colocan, como veis, Hong Kong y Macao. Que eso básicamente fue una estrategia tanto de los portugueses como del Imperio Británico. Que bueno, Macao en realidad lo que fue primero un asentamiento y luego pues ya con el devenir del siglo XIX pues acabó siendo una colonia portuguesa. Luego, en 1757, Qianlong fue un emperador Qing, uno de los más grandes
De hecho, Qianlong es famoso en China, por una reforma del imperio que hizo, tal, pero sobre todo en Occidente es famoso, pero no su nombre, es famoso por la ópera de Pekín, porque cuando, no recuerdo exactamente si fue cuando se le entronó o uno de sus cumpleaños, que fueron un montón de artistas y empezaron a hacer pues representaciones por todo Pekín. Y claro, pues ahí eso tuvo mucho éxito, tal. Y claro, ahí nació lo que es la ópera de Pekín, que no es la ópera china. La ópera china tiene muchas variantes. Luego, el sistema de Pekín empezó de la siguiente manera, que fue con el Han, que se llama en cantonés, o Xian, perdón. Voy a ir un poquito más, perdón. Vaya hombre, aquí está. Con el sistema Xin o Hon o Han, que es el sistema que básicamente lo que hacían los mandarines era dar autorización a, pues, básicamente a gente preparada, comerciantes chinos, para tratar con los extranjeros, para hacer comercios. Esto, poquito a poco, esto duró, si mal no recuerdo, duró hasta que Qianlong lo reformó, porque esto fue muy dado a la corrupción, porque es que estos comerciantes tenían que rendir tributo a la China, al imperio Qin, pero claro, no rendían tributo y había muchos trapicheos también. Sobre todo y aquí empezó el problema del opio también, con el tema Hong. Pero Qianlong lo que hace es que se entera que esto es un follón y lo reforma con el sistema Gonghan o Gongxin en mandarín estándar. Gonghan es en cantonés. De hecho, casi todos los nombres que hay, casi todo lo que hay en esta época ponen el cantonés. Y también también de malas traducciones o de malas transliteraciones. El sistema Gongxin o Gonghan es que básicamente nacionaliza el sistema de Cantón. Así de claro. Lo nacionaliza. ¿Qué pasa? Pues que las ganancias se convierten en empleados directos del imperio, todos los comerciantes. Así de claro. Porque Gong, de hecho, en chino es común o popular. También en coreano, Gong. Y bueno, pues España tenía una factoría que podemos ver en este grabado, donde pone Spanish, que tenía ahí todas esas factorías, que no eran factorías al uso, o sea, alguna de ellas, sino era para firmar tratados de comercio y tal. Y claro, decíamos tanto Edu como yo que el del mantón de Manila. El mantón de Manila no era de Manila, se llama así por el galeón de Manila. En realidad, el mantón venía de alguna de estas factorías, los primeros mantones de Manila, cuidado. O sea, eran de Cantón, no de Manila, cuidado. Aunque bueno, ya sabemos lo que son las metonimias. Bueno, el viaje, como bien ha dicho, aquí no me voy a parar mucho porque Edu lo ha explicado muy bien. El viaje era... por cierto, el viaje que iba hasta Cantón fue posible, desde Manila hasta Cantón, fue posible porque había renegados de la dinastía Ming en Manila, en los barrios que tú has dicho, en los primeros Chinatowns, que había en Manila, en los barrios chinos, que eran renegados de la dinastía Ming. Y claro, fue gracias a ellos por los que España tuvo contacto con China a través de ellos. Sí, por eso hizo alusión a un comercio informal y a unas relaciones diplomáticas informales, porque claro, al final las relaciones entre ambos imperios no se hizo por una formalidad diplomática, sino que era todo a través de comerciantes renegados, como tú dices, gente que iba por su cuenta, como empresarios particulares. Ese es el sistema Hong. Tanto el sistema Hong, que acabo de nombrar, como
anterior al sistema de Cantón, que fue a través de los. A través de los. Bueno, a través de los religiosos, vaya, de las. Sobre todo de los jesuitas. Los jesuitas sí tuvieron mucha importancia. Sí, sí, a ver, que bueno, no me voy a parar mucho ahí porque, aunque es muy interesante, pero no me voy a parar en los jesuitas porque ahí había comercio muy informal, como bien has dicho, vaya. Bueno, pues el viaje, como bien ha dicho Eduardo, está el galeón de Manila, el tornaviaje, viaje muy fastidiado, como bien él ha dicho. Atravesaban lo que era la antigua Nueva España, actual México, y luego pues cogían la carrera de Indias hasta Cádiz, etcétera, etcétera, el sur de la península ibérica. Y claro, es decir, península Veracruz y el galeón de Manila, Acapulco, Manila. Y luego la tercera parte que era Manila, Cantón. Bueno, pues como bien ha dicho Edu, esto tuvo un fin. Y claro, el fin ya del sistema de Cantón se dio con la Primera Guerra del Opio. ¿Y por qué se dio la Primera Guerra del Opio? Pues los ingleses en un principio querían abrir más comercios con el Imperio Chino. Y el Imperio Chino dijo varias veces que no, que ni de broma iban a abrir más comercios, más puertos. Bueno, ¿qué pasa cuando un imperio choca con otro? Pues que le abre una guerra como continuación del comercio. ¿Cómo lo hicieron los ingleses? Pues bueno, vamos a convertir en adictos a los chinos. Y empezaron a venderles a precio de costo el opio que se fabricaba en la India a los chinos. ¿Qué pasa? El resultado, que se volvieron adictos muchos de ellos. De hecho, había fumaderos de opio por toda China. Al final, pues se dieron cuenta los mandarines, empezaron a cargarse empezaron a cargarse todos los cargamentos de opio, los barcos ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se quejó el imperio inglés, el imperio británico, y el imperio chino hizo oídos sordos, por lo cual declaró el imperio británico la guerra al imperio chino. ¿Cómo se oponían? Bueno, aquí lo digo yo en mi ¿Cómo se oponían? Pues pues al final China acabó perdiendo la Primera Guerra del Opio. Pero porque la preparación de los soldados y la marina británica era mucho mayor que la china, porque los chinos habían estado cerrados ya bastante tiempo dentro de su órbita. Claro. Al final lo que pasa con esto, que por el Tratado de Nanjing, que es el Tratado de Paz, se llama Tratado de Paz por llamarlo algo, ¿no? Sobre todo se cede Hong Kong a los británicos, salvo la isla de Kowloon. Kowloon es famosa del hecho por Bruce Lee. Bruce Lee era de Kowloon, que es la isla que está al sur de Hong Kong. Y esa es la primera zona de Hong Kong que ceden a los británicos. Y luego también es el primer tratado desigual, que son los tratados iguales, no solo sino vienen muchos más después, ¿no? A lo largo del siglo XIX. Y con esto comienza el siglo de la humillación. De hecho, lo que veis aquí es el Tratado de Nanjing, una copia. Y esto dio paso a una cosa que me encanta a mí de los españoles, que hizo España, y fue el primer tratado de comercio sino-hispano. Este señor de aquí es Sinibaldo además, el primer embajador plenipotenciario español en China de la historia, y él consigue que China firme el primer tratado moderno de la era contemporánea con España. Está publicado en la Gaceta de Madrid, que es el antecesor del BOE, y lo firman tanto Isabel II como emperador Tongzhi. Tongzhi como Isabel II lo terminan de liquidar en 1868, unos meses antes de la revolución de Príncipe Serrano y Topete, por cierto, unos meses antes. Y este es el primer tratado igualitario que tiene China con una potencia occidental. ¿Por qué? Porque si uno se lo lee totalmente, se da cuenta que si viene un comerciante chino a España, si venía, le ponían casa, también al revés,
las mercancías están protegidas. Si un mercante chino necesitaba protección para mandar una mercancía a España, pues España le ponía protección y viceversa. Y también se le ponía también, y de hecho se la perdía por piratería, se le ayudaba también. O sea, era un tratado bastante bueno. O sea, dentro de los tratados desiguales era bastante bueno, la verdad. Y luego, pues hubo tratados posteriores, por supuesto, hubo tratados posteriores. Hoy, perdón. El siguiente tratado fue con Alfonso XIII, que ese tratado, si mal no recuerdo, no se llegó a dar, o se dio, no se llegó a dar. No me acuerdo por qué exactamente, pero creo que no, sí se llegó a dar, porque está publicado también en la Gaceta de Madrid, pero se dio de manera muy corta, porque es que está en 1927, si mal no recuerdo, y claro, llegó la Guerra Civil y luego ya Franco firmó un tratado. De hecho, el tratado este fue con el Imperio Qing, el tratado de Alfonso XIII ya fue con la República de China, con la República de Sun Yat-sen. Y luego ya el tratado que hubo con Franco, que fue con la República de China, fue con Chiang Kai-shek, que es cuando ya China había perdido la Guerra Civil China, que es el 53, ese tratado ya. Y ese es más que un tratado de comercio, fue un tratado de amistad, porque es que es un tratado muy cortito, de unos pocos artículos, y no llegó a mucho más, la verdad. Y ya como conclusiones, pues el sistema de Cantón perduró bastante en el tiempo, pero como bien he dicho, no, o sea, tuvo muchos problemas. O sea, problemas de corrupción, problemas que dieron los británicos también, y bastantes cosas más. España tuvo presencia en ese sistema, claro, tuvo sus factorías, tuvo su comercio también. Luego la caída del sistema fue tanto por culpa de todas las guerras de América que nombró Edu, como también por culpa del Imperio Británico, también. Y claro, por supuesto la primera guerra del opio, que hubo una segunda guerra del opio, pero eso, bueno, eso ya os lo comentaré en otra ocasión. Y, por supuesto, pues España y China, como os acabo de decir, firmaron el primer tratado de comercio en 1868, lo cual, por supuesto, marcó las relaciones sino-hispanas posteriores, que siempre fueron buenas. De hecho, con la República de China, yo pensaba, yo República de China, yo la divido en dos. La de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek. La de Sun Yat-sen yo la llamo a la que es anterior al 1 de octubre de 1949, y luego la de Chiang Kai-shek, lo que es actualmente la República de China, es decir, Taiwán. Siempre hubo pues relaciones, hasta que Franco pues tomó relaciones por la política internacional de una sola China con la República Popular China en 1973. Y ahí cambió pues las relaciones de España, de Taiwán a China. Que bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Es sobre la unificación de China, sobre que China es la legítima, etcétera, etcétera. Pero el tiempo ha dado voz al comercio y a todo lo que ha pasado con la República Popular China. Y bueno, por mí esto es un poco todo. ¿Hay alguna pregunta para Edu o para mí? Vamos a ver. A ver, aquí tenemos una. ¿Puedes comentar la función de la Casa de Contratación de Sevilla, Edu? Vale, pues aquí la Casa de Contratación de Sevilla tiene un papel muy central. La Casa de Contratación gestionaba no solo el comercio con las Américas, sino también con Asia. Digamos que, por eso decía que es una continuidad de la flota de Indias. Es que el galeón de Manila, digamos, también estaba, digamos, supeditado a los dictámenes de la Casa de Contratación. Todos los marinos que navegaron en el galeón fueron formados por la Casa de Contratación. También la Casa de Contratación se encargó toda la planificación cartográfica del Pacífico para poder constituir la ruta. Y la Casa de Contratación también tuvo también
papel gestor, sobre todo en la construcción de los navíos. Aunque los navíos se construyen ya en el Virreinato de Nueva España, pero bueno, hubo técnicos, constructores también de la casa de contratación que estuvieron ahí. Es decir, la casa de contratación funcionó como casa comercial que tanto para la flota de Indias como para el galeón de Manila. Y digamos que ahí se toman, digamos, todas estas decisiones en materia comercial por parte de la monarquía hispánica. Hombre, todo luego tenía sus trámites burocráticos. Lo que se tomaba, lo que se decidía en la casa de contratación luego tenía que pasar también por el Consejo de Indias. Recordemos que el Consejo de Indias era un consejo multifuncional, tenía muchísimas funciones para la gestión del imperio en América, pero también en Asia. E incluso muchas decisiones burocráticas pasaban por el Consejo de Indias. Al hilo de lo que estaba comentando, y por citar un ejemplo, lo que estaba comentando Lorenzo, las relaciones un poco diplomáticas que hubo entre España y China, pues por el lado de español, el Consejo de Indias tenía también su parte, digamos, política, por así decirlo. Y la casa de contratación se encargaba de todo lo comercial, básicamente. Gestionaba, digamos, las dos rutas. Vale, pues muy bien, vamos a ver, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que China recuerda bien su historia diplomática con las naciones? En el caso de España sería una relación cordial, por decirlo de alguna manera. Bueno, sobre todo lo que ha tenido China con España relaciones ha sido, en principio, pues las relaciones comerciales, y luego ya a partir de Sinibaldo de más han sido tanto comerciales como diplomáticas. Y siempre, que yo sepa, han sido buenas, la verdad. Como señalado además, pues se firma el Tratado de Isabel II, luego si bien se firma el siguiente, que estuvo hasta Alfonso XIII, pues recordemos, está el periodo de Isabel II, que duró nada y menos, duró meses desde la firma de ese tratado. Luego, Sexenio Democrático, Primera República, Alfonso XII, Alfonso XIII, es decir, Primera Restauración. Y hasta Alfonso XIII estuvo ese tratado. Que bueno, ellos yo creo que nos recuerdan como un país amigo, la verdad. Sin embargo, a ver, hay que tener en cuenta también los vaivenes del tiempo. Allí en China cada vez hay más gente que quiere aprender español. Yo, de hecho, allí en Pekín me he encontrado, y Pekín es grande, que son 21 millones de habitantes, me he encontrado con dos personas en el metro que estaban con una libretita aprendiéndose el verbo ser. O sea, que es gente que empezaba. Y yo me he encontrado una vez a un chico que empezaba la mili, que le veía vestido de militar del Ejército Popular de Liberación, que tenía un pin del Instituto Cervantes y que nos oía hablar español a mí y a mis compañeros, y dijo: hola, sois españoles, tal, no sé qué. El chico tenía bastante buen nivel. O sea, tendría unos 20 y pocos años ese chico, vaya. Y bueno, también, de hecho, si mal no recuerdo, han tenido que abrir otro Instituto Cervantes. Está el de Pekín y el de Shanghái, también, actualmente. O sea, allí lo que es, nos recuerdan con cariño, y también es de interés, también. De hecho, allí hay, he visto casas que te venden jamón, incluso, ¿sabes? Que bueno, yo lo probé un poquito ahí porque yo cuando volví de mi viaje de Pekín, volví a través de, ¿cómo se llama esta ciudad? Bueno, es igual. Volví a través del sur de China, de una ciudad que está pegada a Hong Kong. Bueno, pues resulta que allí en el aeropuerto había una tienda que vendía jamón, y bueno, era bastante caro, la verdad. Y no era muy bueno que digamos, la verdad. O sea, mucho mejor jamón tenemos aquí, la verdad. Luego también, para resumir, es que básicamente las relaciones son muy buenas, la verdad, hasta la actualidad. Y, a ver, tenemos otra pregunta. A ver.
¿Por qué hubo tanta migración china durante los siglos XIX-XX en toda América? Conozco en California y Perú. ¿Edu? Bueno, esto sí que ya es poco posterior al tema del Galeón de Manila, pero bueno, la inmigración china, a ver, se puede deber a muchos factores. Es verdad que China es un país muy poblado, había mucha superpoblación y cuando un país está superpoblado tiendes a expulsar a gente a otras partes para que se asienten. Básicamente, es distinta la migración según California y según Perú, sobre todo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de dos países distintos. Es verdad que la migración que iba era gente que eran campesinos, gente podemos decir clase trabajadora que iban a trabajar principalmente, también a montar por así decirlo, sus barrios comerciales, iban con ese objetivo, pero el trato que recibieron los diferentes países fueron muy distintos. En Estados Unidos se les trató fatal a la población china, se les trató fatal. Fueron explotados sobre todo porque en aquella época es cuando la fiebre del oro en California, y los anglosajones les utilizaron para extraer el oro de las minas, pero con unas condiciones de esclavitud total, de manera muy deleznable. Tenemos que tener en cuenta que la mentalidad anglosajona siempre es una mentalidad muy supremacista, de creerte que ellos, por ser blanco, ya soy superior a ti. Y a los chinos los consideraban siempre a los amarillos, los ponían en una categoría de inferiores como a los negros, y también les explotaban y les exprimían. Hay películas, hay novelas, también historias de este tipo de trato humillatorio que recibieron los chinos en California durante la época de la fiebre del oro, la verdad. Pero, y bueno, en Perú se debió más a otra fiebre que la fiebre del guano, que es, digamos, bueno, que es un producto, digamos, que sirve de abono, que se hace a raíz de excremento, me parece, de llama o de un animal. Sí, creo que sí, sí. Creo que es es que Perú, un boom del guano durante la segunda mitad del siglo XIX, tremendo, que dinamitó toda la economía peruana, la verdad, y muchos trabajadores chinos se fueron a trabajar allí. A ver, yo creo que estaban en una mejor situación en Perú que en China, que en Estados Unidos, pero también trabajaron en unas condiciones también un poco. A ver, que estamos hablando de la época y estamos en el siglo XIX. Estas repúblicas son también, las repúblicas panamericanas también son repúblicas liberales donde el trabajador se les trataba como se le trataba, y sobre todo en esa época. Pero sí, pero básicamente era un problema de superpoblación, por lo que yo tengo entendido, por lo que se iban y porque hacía falta trabajo. Es que estamos en la época del siglo de humillación. China está pasando por una de sus fases más terribles de su historia. Y claro, al final, pues sonaba atractiva la idea un poco de irte al extranjero a trabajar. Se buscaba una suerte de sueño americano, por así decirlo, pero que luego, desgraciadamente, no se cumplía en el destino que llegaban. Eso sí, sirvió para que las comunidades chinas en ambos países se arraigasen. Y los chinos que estuvieron ahí se asentaron luego, sus descendientes tuvieron descendientes, generaron, digamos, familias y demás, y se consiguieron integrar en las sociedades de acogida, por así decirlo. Y luego mejoraron su estatus social. Pero sí, básicamente esas son las dos razones. También, por cierto, quiero citar que no solamente, en el caso de Perú, no solamente hubo mucha inmigración china, sino japonesa. También hubo muchos japoneses que se fueron a Perú a trabajar en la explotación del guano. Sí, los llaman los Nikkei. Sí, porque hubo lugar a mestizaje y hay mucho. Y conozco yo un par de youtubers, de hecho, que son Nikkeis, se llaman así, ¿no? Que son mestizos y hacen vídeos de Japón muy buenos y tal. Sí. Sí. Bueno, sí, quería citar una cosa. Hasta ha habido personajes famosos que vienen de origen japonés, en el caso de Fujimori, que pese a que es un personaje que aborrezco totalmente, es de origen japonés, básicamente. A ver, perdona. A ver, esperad, por favor, no sé si lo habéis hablado antes porque ha llegado más tarde. Pero ¿qué tal las relaciones chinas con Franco? Ah, sí. Vale. Sí. Eso le doy yo, que ese es mi terreno. Sí, es tu terreno. A ver, sí, a ver, lo he hablado muy brevemente, las relaciones de China con Franco. Franco, desde que llega al poder tras la guerra civil del golpe, desde el 39 hasta el 73, si mal no recuerdo, pues tiene relaciones con la República de China, con Taiwán, con Chiang Kai-shek. De hecho, Franco otorga la Orden al Mérito Civil a Chiang Kai-shek. O sea, en el 69, si mal no recuerdo.
Y a partir del 73 es cuando Franco reconoce a la República Popular China y deja de reconocer a Taiwán. Yo creo que, no estoy muy familiarizado por ese cambio, pero yo creo que fue por un tema de comercio, porque España estaba ya medio aislada y tal, y había muchos países que lo tenían como un subproducto del previo a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, pues Franco lo que buscaba era tener un comercio aparte, pues, de Estados Unidos. Espero haber respondido bien. De nada. Y bueno, yo os quiero comentar una cosa, también a ti, Edu. Yo tengo este libro de Manuel Ollé, de la empresa de China, y está muy bien este libro. Muy bien. Se Sí, llama... le conozco. Sí. ¿le conoces? Lo leí en la Biblioteca Nacional, cuando estuve preparándome también un poco la exposición, que era cuando íbamos a hacer la conferencia presencial, pero me lo estuve leyendo en su momento en la Biblioteca Nacional, le conozco. No me lo he llegado a terminar, pero sí, le conozco el libro. Está muy bien, ¿eh? Yo, de hecho, me lo he leído este año, porque tenía justamente una asignatura que la que estuvimos comentando antes. Se llama La empresa de China de la Armada Invencible al Galeón de Manila, de Editorial Acantilado. Lo digo por si alguno de ustedes del público lo quiere leer. Y bueno, si nadie tiene más que preguntar, tanto en Twitter, bueno, Twitter X, como en YouTube, si nadie tiene más que decir, pues nos vamos despidiendo, ¿no, Edu? Sí, nos vamos despidiendo. Pues nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado esta gran conferencia sobre las relaciones hispano-chinas que hemos dado tanto yo y Lorenzo. Yo sí, bueno, agradezco a todo el público que haya escuchado el vídeo y también al público que lo escuchará después del directo. Y nada más, también, bueno, he montado hace poco un canal que se llama El Materialista Hispano. Estoy publicando ahora vídeos sobre el descubrimiento y la conquista de América. A ver, pues un canal un poquito cutre porque estoy empezando, la verdad, mi carrera de youtuber, la verdad. Y tengo el tiempo limitado que tengo. Eso nos pasa a todos. Eso, nos pasa. Os recomiendo que os suscribáis. Le dais a la arroba del título, ¿vale? Materialista Hispano. Y ahí os suscribís, os veis sus vídeos y tal. Y él vas a seguir subiendo vídeos, ¿no? Me figuro. Sí, he estado últimamente centrándome en este vídeo, pero voy a seguir. Estoy con la serie de la conquista. Hice hace poco un vídeo sobre la conquista del Imperio Azteca por parte de Hernán Cortés y quiero seguir avanzando, la verdad, un poco en esa línea. Tengo también otros proyectos en mente que también los quiero desarrollar. Y eso, pues nada más. Bueno, pues mucho ánimo, Edu. Sí. Muchísimas gracias al público que ha estado hasta el final. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias. Hasta ahora. Chao.